Vamos a empezar. Vamos a empezar como siempre con una oración. La oración de los hijos de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. El día de hoy vamos a proponer, como ya ha sido anunciado, el tema de la Eucaristía, don y misterio. Y eso con ocasión de que ya estamos a pocas horas, a pocos días de celebrar aquí en la Arquidiócesis de Lima la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces es una buena ocasión para seguir contemplando, asombrándonos y conversando acerca de este misterio tan grande. Tal vez lo primero que convendría recordar es el origen de esta celebración litúrgica. Lo que vamos a celebrar, esta solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo en la liturgia de la Iglesia, es la celebración del misterio de Cristo, pero no siempre la Iglesia celebró de esta manera como lo vamos a celebrar en este domingo. Y esta celebración del cuerpo y sangre de Cristo está unido a la procesión en las calles. Esto diríamos, se oficializó hacia el siglo XIII a raíz de una experiencia religiosa, mística, de un sacerdote de Praga llamado Pedro. Dice la historia, este sacerdote había perdido la fe en la presencia real del Señor. Y entonces, diríamos, compungido por esa constatación, va en peregrinación a Roma y a pedir que se aumente su fe. De retorno a su lugar de origen, pasa por un pueblo, Bolsena, y celebra en una capilla, la parroquia de Santa Cristina, en este pueblo, la Eucaristía. Y estando celebrando la Eucaristía en la capilla de Santa Cristina en Bolsena, la hostia consagrada empieza a sangrar. Y esto es observado por el sacerdote y por todas las personas que estaban presentes en la celebración eucarística. Y era un sangrado copioso, según lo que se refiere, al punto que el lienzo, el corporal, que es el lienzo que se coloca sobre el altar para la consagración en la celebración eucarística, quedó empapado, incluso parte del altar y del piso inclusive.
Y entonces esto, como comprenderemos, causó un enorme impacto en todas las personas que estaban presentes y en todo el pueblo. Y eso se extendió más allá, hasta un pueblo cercano llamado Orvieto, donde circunstancialmente se encontraba presente el Papa Urbano IV, que al enterarse de estas noticias envía a quien será un santo de la iglesia, franciscano, San Buenaventura, que era un teólogo afamado en la Universidad de París, a que examine los acontecimientos y le informe. Y entonces San Buenaventura le informa acerca de que esto es un hecho absolutamente sobrenatural e inexplicable con la sola razón. Ante estas circunstancias, el Papa pide que se lleve en procesión ese corporal a Orvieto. Y consecuencia de ese acontecimiento se instituye en la Iglesia Universal la celebración de la fiesta del Corpus Christi, que posteriormente será refrendada por los siguientes papas, Urbano IV, posteriormente Juan XXII la extenderá como celebración ya universal, y así llega hasta nuestros días. Entonces, queridos hermanos, comprendemos que la Iglesia misma ha tomado, diríamos, tiempo en comprender la inmensidad de lo que nosotros un tanto, diríamos, temerariamente, y por eso no lo podemos hacer sin la asistencia del Espíritu Santo, de lo que queremos hablar. Pero no vamos a hablar de lo que nosotros imaginamos, sino de lo que la Iglesia maestra nos enseña. Y lo primero que tenemos que reafirmar es que esta sagrada Eucaristía, que se instituye el mismo día de la última cena, que es la manera en que el Señor ha querido tener su presencia continua con nosotros a lo largo del tiempo, y que ha llegado hasta nosotros, peregrinos también en esta iglesia, y entonces estamos ante el misterio pascual mismo, ante el misterio de Cristo. Porque la presencia eucarística es la presencia de Jesucristo glorioso y resucitado en la totalidad de su Pascua. Es decir, la Pascua de Cristo es lo que celebramos en la Eucaristía, ese banquete sacrificial, y la presencia de Cristo en la Eucaristía es la presencia de Cristo glorioso y resucitado entre nosotros. Es lo que contemplamos en Jesucristo expuesto en la custodia, es lo que contemplamos a Jesucristo en el sagrario. Lo que contemplamos en una palabra es la revelación de quién es Dios y la revelación de quién es el hombre. Porque Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos revela quién es Dios y quién somos nosotros. Y entonces, nosotros los seres humanos. Y entonces en la presencia de Cristo, en la celebración de la Eucaristía, nosotros tenemos que encontrar la verdad del camino de fe que el Señor nos ha señalado y que Él mismo es, para encontrar la vida plena y la vida definitiva que estamos llamados a recibir como don del
misterio de Cristo, que es el designio del Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y entonces nosotros tenemos que descubrir en este camino de fe la presencia de Cristo en la Eucaristía. En primer lugar, en la celebración eucarística, en la celebración del misterio, en la participación en esa celebración y en la acogida de ese misterio que se hace don, que se nos entrega, que se nos ofrece y que nosotros recibimos en comunión. Una manera de aproximarnos a esta profundidad es tomando en nuestra mente y en nuestro corazón lo que significa la celebración eucarística, la celebración de la Santa Misa, que el Espíritu Santo a través de la Iglesia de Jesucristo nos ha dejado, nos deja y que nosotros tenemos como el tesoro más grande de nuestra fe. Y sabemos que la Eucaristía que celebramos se compone de dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa eucarística, que están precedidas ambas por lo que en la celebración litúrgica nosotros en la iglesia llamamos los ritos iniciales o los ritos de preparación y que concluyen luego de la liturgia eucarística con los ritos finales, los ritos de conclusión. Y entonces cuando nosotros comprendemos, se nos presenta, participamos y vivimos de esta celebración, vamos comprendiendo y introduciéndonos de manera cada vez más, diríamos, más plena en este misterio que se nos entrega. Varias veces a lo largo de estas últimas semanas, tal vez con más insistencia en estos últimos jueves, y ahora también lo he mencionado, pero lo quiero mencionar más explícitamente. Dios es totalmente otro. La distancia entre Dios y las criaturas humanas es infinita. Sin embargo, Dios todopoderoso, inmenso, amor, comunión de tres personas en unidad perfecta, tres personas distintas y un solo Dios, ha creado todo lo visible y lo invisible y a la criatura humana nos ha creado a su imagen y semejanza. Y por eso es que en Jesucristo, que es el Hijo único enviado por el Padre y nacido de María Virgen, se nos revela el misterio de quién es Dios y el misterio de quién somos nosotros. Y ese misterio se despliega de manera plena en la celebración eucarística, que no es otra cosa que la celebración del misterio pascual de Cristo, que es el misterio del amor extremo, del amor inmenso, de Dios que no solo se abaja al asumir nuestra naturaleza humana en nuestra Madre Santísima, en la encarnación, sino que además de la encarnación, además de su pasión y muerte y resurrección, ha querido quedarse con nosotros sustancialmente presente en la Eucaristía, donde está presente Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad,
es decir, la verdad del nuevo hombre en Cristo y la verdad del Dios que viene a nuestro encuentro glorificado y ascendido a la derecha del Padre. Es decir, en esa, diríamos, en ese esponsal de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Verbo. Entonces, ese misterio se nos revela en la Santa Misa. Y nosotros, todas las criaturas humanas, pienso que tenemos la experiencia de haber participado muchas veces en la Santa Misa y en algún momento en nosotros se produce, diríamos, una revelación de ese misterio inmenso. Nuestro entendimiento es capaz de reconocer en la hostia consagrada lo que se celebra, es decir, la presencia del cuerpo glorioso y de la presencia de la divinidad en unión, sin mezcla de división, como el Señor ha querido que sea. Santo Tomás va a decir que para el Tomás el apóstol quedaba oculta, diríamos, en el cuerpo resucitado de Cristo la divinidad. Y contemplando su humanidad, su cuerpo resucitado, metiendo su mano en el costado, sus dedos en las heridas de los clavos, él fue capaz de reconocer la divinidad. Nosotros en la Eucaristía, sin contemplar su cuerpo y sin contemplar su divinidad, en la fe reconocemos su presencia sustancial. Por eso el Señor, como lo hemos contemplado en el tiempo de Pascua, en el segundo domingo de Pascua, la segunda aparición del Señor en el Evangelio según San Juan, el Señor le va a decir a Tomás, crees porque has visto, dichosos los que crean sin ver. Es decir, la presencia del Señor en la Eucaristía la reconocemos por el don de la fe que el Padre nos hace para que nosotros podamos acoger al Hijo. Nadie viene a mí si el Padre no se lo concede, nos dice el Señor. Y es que reconocer a Jesucristo sustancialmente presente en la Eucaristía es un don. No es una deducción, no es una capacidad intelectual meramente humana, sino es una revelación que el Señor nos hace y un don que nos ofrece para poderlo reconocer y acoger. Y eso es lo que celebramos. Y claro, nos ayuda sobremanera para penetrar en ese misterio, recordar y una y otra vez repasar lo que significa la celebración de la Eucaristía. Porque cuando nosotros acudimos a la misa sin saber o no tener plena conciencia de lo que vamos a presenciar, de lo que va a acontecer, va a ser más difícil que nos dispongamos como es debido para participar de esa grandeza, de esa inmensidad.
Y por eso hacía referencia a esas dos mesas que constituyen la celebración de la Eucaristía y que están precedidas de los ritos iniciales. Y los ritos iniciales, como en los sacramentos, siempre los empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en nombre de la Santísima Trinidad en la cruz de Cristo. Por eso es que así empieza la misa. Cuando el sacerdote, luego de besar el altar, hace ese primer signo, ese primer gesto, inmediatamente saluda. Los saludos que se ofrecen en la celebración litúrgica varían según el tiempo litúrgico, según las ocasiones. Hay varias fórmulas, diríamos, de saludo que quien preside la Eucaristía, el sacerdote celebrante, pronuncia. Pero esas palabras de ese saludo no son palabras, diríamos, caprichosas, escogidas humanamente, sino están en la Escritura, están en el Nuevo Testamento. Principalmente se toman de las cartas del apóstol San Pablo. Y por ejemplo, en este tiempo en que estamos retomando el tiempo ordinario, luego de la Pascua, luego de Pentecostés, ya en la plena celebración, en el primer domingo después de Pentecostés, de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Por eso el saludo que se prefiere, que se recomienda, es recordarnos a modo de saludo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es el don de nuestro Señor Jesucristo, es el envío de nuestro Señor Jesucristo, es el regalo que hace el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, porque el amor del Padre es de donde procede todo lo visible y lo invisible, y también la liturgia y también la presencia sacramental del Señor en nosotros y en comunión con el Espíritu Santo. Y entonces, ese saludo ya es irnos introduciendo en el misterio, disponernos como asamblea para saber que ante el Padre no nos acercamos como individuos dispersos, sino como asamblea, como pueblo, como hijos, como familia, en el Hijo único que se ha hecho primogénito. Y entonces, inmediatamente después, reconocemos nuestra indignidad para participar de ese encuentro y reconocemos que somos pecadores, pero pecadores redimidos por ese amor inmenso. Y entonces, por eso en todas las celebraciones eucarísticas se sigue, diríamos, y se repite, algunos podrían creer un tanto desinformados, esa práctica, porque eso nos dispone espiritualmente. Pero cuando nosotros comprendemos su significado, por supuesto que vamos a participar con mayor fruto. Luego de este acto penitencial, en las solemnidades, rompemos en una alabanza, que es el himno de gloria, que es la alabanza celestial, porque nosotros no tenemos palabras propias para realizar esa alabanza, que es dar gracias al Señor. En el cielo y en la tierra, porque Él es el santo, porque solo Él es santo, solo Él es el Señor. Él es el Cordero que el Padre nos ha enviado, el Cordero de Dios,
Y entonces, luego de esa explosión de alabanza, esos ritos iniciales van a terminar en la llamada oración colecta. Es una oración que se nos ofrece según cada tiempo de las celebraciones litúrgicas, y es una oración que Jesucristo hace con nosotros. Es decir, todos nosotros nos unimos a esa oración. Por eso se llama colecta. Recoge todas nuestras intenciones, pero es la oración de Jesucristo, porque Él es el que la dirige al Padre. Y entonces, a partir de ahí, empieza la mesa de la palabra. Y en la mesa de la palabra, en la liturgia de la palabra, lo que nosotros hacemos es un diálogo con el Señor. Un diálogo que pasa por escuchar y responder. Entonces se nos presentan las lecturas, a las que respondemos palabra de Dios, respondemos con las antífonas del Salmo, y cuando se proclama el Evangelio, cantamos antes, enunciamos antes, exclamamos antes, según los tiempos litúrgicos, lo que corresponda, pero principalmente la aleluya, en el tiempo de Pascua y en el tiempo ordinario. Y también en el tiempo de Adviento y Navidad. Solo lo omitimos en la Cuaresma. Y entonces, luego de escuchar y responder, interiorizamos lo que hemos escuchado, que es una palabra actual, no es algo simplemente que es un relato del pasado, sino es una palabra que se nos dirige en el presente. A cada uno el Señor nos habla personalmente. Estamos reunidos en asamblea, pero el Señor nos dirige su palabra personal y simultáneamente comunitaria a todos los reunidos. Y entonces la homilía está dirigida a ayudarnos a interiorizar esa palabra, para que nosotros aceptemos esa palabra, para que la reconozcamos como dirigida a nosotros y para que comulguemos con esa palabra. Y en asentimiento de esa comunión es que recitamos el credo. Reafirmamos nuestra fe y luego hacemos la oración universal, la oración de todos, y pedimos por todos. En Cristo nos dirigimos al Padre, con la iglesia triunfante, con la iglesia peregrina, con la iglesia purgante. Es el Cristo total quien celebra la Eucaristía. Y entonces, luego de esa primera comunión, pasamos a la mesa eucarística, donde se presentan las ofrendas, fruto de la tierra, fruto del trabajo, fruto de la vida, y bendecimos al Señor por esos dones, le damos gracias por esos dones y nosotros nos unimos a esos dones. Nosotros nos entregamos también en esa ofrenda, para que empezada ya la liturgia eucarística con la presentación del don, de los dones, podamos dar gracias en el prefacio, que nos recuerda las maravillas que ha obrado el Señor. Pero no es un recuerdo del pasado, sino es un recuerdo actualizado, que es la obra del Espíritu Santo.
que nos recuerda, que nos enseña la verdad y nos recuerda, nos dice el Señor. Pero ese recuerdo es hacer presente la obra de Dios uno y trino en el Hijo único con el Espíritu Santo que se entrega a nosotros por amor gratuito e incondicional. Y entonces, ante esa maravilla, asombrados, nos unimos a la iglesia triunfante y damos alabanzas en el himno del Santo. Y a partir de ahí viene el momento de la consagración, con la epíclesis, que es la invocación al Padre para que envíe el Espíritu, como en la encarnación, como en el anuncio a María, pero esta vez en el Cristo total, glorioso, para que se haga presente en la asamblea y que esas especies y cada uno de nosotros nos incorporemos a ese Cristo total y seamos parte del cuerpo y sangre de Cristo glorioso, alma y divinidad. Y entonces de esa forma nos damos cuenta que esa celebración del Cristo total no se ha detenido nunca. Desde el mismo momento de la institución de la Eucaristía en la memorable cena en la que el Señor nos dejó este sacramento admirable y el sacramento del orden, para que otras criaturas humanas puedan, escogidas por Él en su iglesia, servir a la iglesia en este misterio. Y entonces, por ejemplo, en este momento, en alguna parte del mundo se está celebrando la Eucaristía. Y claro, nosotros no estamos físicamente presentes en esa celebración eucarística, pero sí estamos participando. Porque participa el Cristo total, siempre. Entonces nosotros tenemos que comprender que la Eucaristía se está celebrando siempre, en la tierra como en el cielo. Porque en el cielo se celebran las bodas del Cordero, la liturgia celestial, porque la celebración en la tierra es figura de la celebración perenne. Por eso el Señor que nos manda que oremos sin cesar, por eso es que la iglesia en obediencia a ese mandato celebra la Eucaristía y la Eucaristía se está celebrando perpetuamente, siempre. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el templo es muchísimo más grande que las edificaciones que tenemos nosotros en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. El templo es la creación entera, donde a través nuestro el mundo puede tener, diríamos, noticia de que esa realidad se está produciendo. Y por eso nosotros podríamos afirmar que la procesión del Corpus Christi no solo se realiza en el caso de nuestra arquidiócesis, en el segundo domingo después de Pentecostés o en el domingo luego de la Santísima Trinidad, sino que se celebra en realidad todos los días. Porque cada vez que acudimos a la Eucaristía y las personas que acuden a la Eucaristía, a la Santa Misa, reciben a Jesucristo en comunión, están llevando al Señor en procesión. A sus casas, por las calles donde transitan, pero muchas veces sin plena conciencia, sin darnos cuenta de lo que está ocurriendo, sin lograr dar testimonio de esa grandeza y de esa inmensidad. Y más aún podríamos señalar que la primera procesión de Corpus Christi incluso se inició ya de alguna manera cuando María corre presurosa a la montaña
a visitar a su prima Isabel luego de la Anunciación. Entonces estamos ante un misterio absolutamente grandísimo que se nos ha revelado, y por esa razón es que una vez al año tenemos esta celebración, pero no significa que ese acontecimiento se produce solamente una vez al año. De manera, diríamos, oculta, menos expuesta, más discreta, se produce todos los días, hasta que el Señor vuelva. Y nosotros muchas veces participamos, pero no con plena conciencia. Nosotros en los días pasados, en estos jueves, hemos hecho referencia al capítulo 21 del libro del Apocalipsis, que se nos presentó como segunda lectura en el quinto domingo de Pascua. Es ese pasaje donde el vidente observa que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva, y que ya no hay mar. Y comentando ese pasaje, hemos mencionado en más de una ocasión que ese cielo nuevo y esa tierra nueva están en nosotros, en las criaturas humanas, porque Dios se encarnó en María, se hizo hombre, no se hizo ángel, no se hizo animal, y a través de nosotros, las criaturas humanas, imagen y semejanza de Dios uno y trino, nosotros somos esa tierra que mencionaba, no es un terreno, no es una extensión de territorio, no son metros cuadrados solamente, no son el planeta solamente, sino sobre todo somos nosotros, ese barro, esa tierra donde el Señor ha querido acampar, donde el Señor ha puesto su tienda desde el día de nuestro bautismo. Y en nosotros, en la Eucaristía, el Señor quiere que reconozcamos su presencia de Dios uno y trino. Y de esa manera descubrimos que en nosotros está el cielo ya. Porque el Señor habita en nosotros, inhabita en nosotros, nos enseña nuestra Madre la Iglesia. Y eso se nos descubre, se nos revela en la celebración eucarística, cuando nosotros nos disponemos para recibir a Jesucristo en la Eucaristía, en la Sagrada Comunión, rezando el Padre Nuestro. El día de hoy, porque nada es casual, justamente en el capítulo 6 del Sermón de la Montaña se nos presenta la oración de Jesucristo. Luego de una breve catequesis que realiza el Señor, donde nos dice que no tenemos que orar como los paganos, que creen que tienen que hablar mucho para ser escuchados, donde el Señor nos da la certeza de que Él nos escucha antes de que nosotros pronunciemos una palabra. Él nos dice, ustedes oren así. Y yo comentaba en la mañana lo que nos enseña la Iglesia, que cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos la oración de Jesucristo, nosotros primero escuchamos y después repetimos. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones no usando las palabras de Jesucristo, nosotros
diríamos, decimos lo que hay en nuestro corazón al Señor en ese diálogo de amor. Pero cuando rezamos el Padre Nuestro, primero escuchamos. Porque el Señor nos dice, ustedes digan así. Y entonces Él nos dice las palabras que tenemos que usar. Igual el Espíritu Santo que nos revela la verdad completa, en la celebración eucarística también nos dice las palabras que tenemos que decir para dirigirnos en persona de Jesucristo, en el Cristo total, en comunión con el Espíritu Santo al Padre. Luego de esa oración, la oración de Jesucristo, del Padre Nuestro, nosotros hacemos lo que se llama el embolismo, es decir, la oración que pronuncia el celebrante en gratitud, invocando la venida gloriosa del Señor. Y eso la dirigimos al Padre. De ahí en adelante nos dirigimos a Jesús, presente, glorioso, sustancialmente presente, en el cáliz, en su sangre, en su cuerpo, en su alma y su divinidad. Y entonces de esa manera nos disponemos para recibirlo en comunión. Y el sacerdote nos dice, cuerpo de Cristo. Y nosotros respondemos, amén. Y recibimos a Jesucristo sustancialmente presente, glorioso. Y Él en nosotros nos muestra ese nuevo cielo abierto, esa nueva tierra, para que ese mar, que es nuestras rebeldías, nuestros pecados, desaparezcan, se retiren, se abran, como veíamos en ese pasaje del primer libro de los Reyes, cuando Elías y Eliseo se dirigen al Jordán y se abre ante el golpe del profeta con su manto. Eso acontece en nosotros. Porque la santificación, la obra del Espíritu Santo, la obra de la Trinidad, se realiza justamente en ese proceso de que ese mar se vaya retirando y que esa tierra cada vez sea más fecunda. Y cada vez que reconocemos nuestros pecados, cada vez que reconocemos que somos indignos de estar ante el Señor, cada vez que nosotros nos humillamos ante Dios, esa tierra que todavía no es buena se empieza a abonar. Y por eso es que el sacerdote va a decirnos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Y nosotros vamos a responder humildemente, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es decir, estamos pidiendo al Señor ser mejor tierra, que Él crezca, que Él reine en nosotros, que el pecado desaparezca, que el cielo se abra, que podamos contemplar su presencia. Y de esa manera nuestra esperanza firme en nuestra peregrinación siguiendo al Señor hacia la casa del Padre, en medio de las tinieblas de la vida presente, no nos haga desviarnos, no nos haga desanimarnos. No sean las criaturas ni los problemas presentes más grandes que el destino, que la fortaleza, que las gracias y los dones que el Señor nos concede, porque no nos da solo algo, Él mismo
nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y entonces todo eso acontece en la Eucaristía. Todo eso acontece en la celebración. Y la procesión del Corpus Christi es el testimonio público hacia la gente y decirles, aquí está el Señor. Este es el Dios vivo. Él es nuestro Señor y Salvador. Y lo contemplamos y lo adoramos como familia, como pueblo. Y entonces, eso que muchas veces nosotros estamos llamados a testimoniar, pero por nuestras pobres disposiciones, a veces salimos de la Eucaristía sin la conciencia de que eso acontece en nosotros. Una vez al año, la Iglesia nos da la oportunidad de que nosotros, con mayor conciencia, sepamos que eso que contemplamos en la custodia, que es Dios mismo y no algo, está presente en nosotros, los que por gracia, por el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, hemos recibido a través de la Iglesia de Jesucristo, en sus sacramentos, y que recibimos en ese pan de cada día, que no solo es el sustento temporal que el Señor, como nos dice en el mismo Sermón de la Montaña, y contemplaremos en días posteriores, porque Él nos viste, si viste a los lirios, si da alimento a los gorriones, como a nosotros, que somos sus hijos, nos va a abandonar, nos va a olvidar, Él es fiel. Y entonces nosotros realizamos el acto de fe, más grande que el del apóstol Tomás. Y entonces seremos dichosos. Pero claro, cuando no tenemos esa conciencia, cuando aún distraídos o con una catequesis incompleta, creemos que vamos a ir a cada celebración dominical o a las celebraciones porque de repente alguien nos dice para que nos vea la gente, porque de repente hay algún matrimonio, alguna actividad social, y no alcanzamos a ver lo que se nos está dando, entregando. Entonces a veces podemos imaginar que de repente cuando está, como no estuvimos nosotros y vimos a Jesús en Palestina, y no nos damos cuenta que cuando lo vemos presente en la Eucaristía, vemos mucho más. Estamos más cerca de Él, y no solo cerca, sino que Él está en nosotros. Por eso Él pronuncia esas palabras tan grandes. Les conviene que yo me vaya. Y claro, solo puedo alcanzar esa revelación si es que en la iglesia y en comunión y en oración estoy notificado de lo que el Señor en esa locura de amor nos ha dejado. Y así nosotros poco a poco vamos siendo alimentados, vamos siendo fortalecidos, vamos siendo transformados, vamos siendo convertidos y nuestra vida se hace eucarística. Y entonces deseamos ser ofrendas, deseamos ser unidos a esa entrega, deseamos dar testimonio del Señor. Y nos dice San Pablo que la creación entera está esperando que nosotros nos podamos manifestar. Que el Señor nos conceda pues la gracia de que este año podamos de repente participar con mayor fe, con más esperanza, que nuestro corazón arda, como ardía el corazón de esos discípulos que el mismo día de la resurrección se marchaban de la comunidad, se alejaban de Jerusalén,
desanimados. Y el Señor se les manifiesta y les explica las Escrituras, les explica que había sido anunciado que Él se iba a entregar en ofrenda para nuestra salvación, y empieza a arder su corazón, como el corazón de Jesús, que sigue abierto, ardiendo de amor por nosotros, en Jesucristo resucitado, y que lo tenemos que reconocer en la Eucaristía. Ahí contemplamos su rostro, ahí contemplamos su anonadamiento extremo, para que nosotros, pequeñas criaturas, veamos que el Señor es capaz de hacerse pequeño al punto que nosotros podamos, en nuestra ignorancia, creer que no es nada. Y ahí está presente el Señor de la gloria. Ahí está a nuestro alcance. De modo que lo podamos no solo tocar, no solo ver, sino incluso comer. Es alimento, es vida. Yo no sé, hermanos, cuánto tiempo hemos tomado. Claro, muchas cosas más se pueden decir, pero yo creo que podríamos detenernos en este momento para dar la oportunidad, si hubiera de parte de ustedes comentarios, preguntas, porque yo decía más temprano a otras personas, el verbo eterno, el logos, la palabra, que es encarnado, que está presente en la Eucaristía, que nos ha hablado con un lenguaje humano, Él quiere purificarnos con sus palabras, con su propia palabra, por los que nos ha dado vida y vida sobrenatural. Pero Él quiere que nosotros lo escuchemos, que hablemos de Él y su misterio. Y de esa manera Él nos cura, Él nos sana, escuchándolo, hablando de Él, citándolo, repitiendo sus palabras. Y claro, el mundo no quiere que nosotros lo tengamos presente. El mundo no quiere que hablemos de Jesucristo. El mundo no quiere que haya crucifijos. El mundo no quiere que haya procesión de Corpus Christi. El mundo quiere que cada quien en lo privado, sin comunicar esa grandeza, pero el Señor nos dice que si es que nosotros callamos, hasta las piedras hablarán. Y por eso es que hablar del Señor, escucharlo, compartir, diríamos, una conversación sobre las cosas de Dios, como nos recordaban estos santos hermanos, Escolástica y Benito. Escolástica quería hablar con su hermano de las cosas de Dios. Y su hermano ya estaba cansado, quería volver a su convento. Se desata una tormenta, no puede salir. El Señor quiere, porque lo necesitamos. Y por eso es que yo les agradezco a ustedes por este tiempo, porque me hace bien hablar de estas cosas. Yo creo que también nos hace bien escuchar, y nos hace bien también escucharlos y conversar y compartir las experiencias. Yo ayer comentaba una vez más algo que quisiera volver a repetir. Esta experiencia de la procesión del Corpus Christi en el Hospital Rebagliati, el año que hicimos por primera vez la procesión del Corpus Christi en el Rebagliati. Que ustedes conocen, ese hospital es grande, tiene 13 pisos, 3 salas, más de 2.000 camas. Y entonces la procesión de Corpus Christi en el Hospital de Rebagliati dura muchas horas. Y la primera vez que hicimos la procesión, nosotros no teníamos en cuenta el esfuerzo necesario para llevar adelante esa liturgia. Y entonces omitimos ir a la sala de neonatos,
Las enfermeras y el personal nos reclamó que nos habían estado esperando. Y entonces nosotros nos comprometimos a ir el jueves siguiente y así fuimos. Y cuando llegamos, la decisión fue entrar a las salas de donde están las incubadoras de los niños prematuros, de los niños enfermos, que no pueden ser entregados a sus padres porque todavía su salud no está estabilizada. Y cuando nos acercamos a la primera sala, el llanto era total. Todos los niños lloraban a la vez. Todo el personal estaba alborotado. Y de manera absolutamente inexplicable, con la razón humana, apenas entramos a la primera sala llevando al Señor en la custodia, todos los niños unánimemente guardaron un silencio contemplativo. No había manera de decirle a los niños, saben que cállense, silencio por favor. Y fue así, no solo en una sala, sino en las 5 salas. Y entonces yo recordaba, les decía, y no me canso de decirle a la gente, que todos nosotros, inclusive los niños no bautizados, cuando hemos sido pequeños, hemos tenido la sensibilidad suficiente para reconocer la presencia de Dios, del Señor glorioso en la Eucaristía. Pero luego, con el transcurrir de los años, nos hemos ido mundanizando y hemos perdido esa sensibilidad que tenemos que tomar conciencia si es que eso así ha ocurrido en nosotros. Para como ese sacerdote de nombre Pedro, procedente de Praga, que fue en peregrinación y que el Señor le dio el regalo de ese milagro eucarístico, para que también nosotros podamos reconocer su presencia. Cada quien en una experiencia religiosa, singular, pero simultáneamente eclesial, comunitaria, porque el Señor quiere estar escondido, pero no quiere estar oculto a nuestros ojos, sino quiere que nosotros tengamos suficiente recogimiento para que en el Padre que escuche en lo escondido nos manifieste ese don, porque ese don es don de Dios, gratuito, y el Señor, por supuesto, es el primer interesado en que quiere que arda nuestro corazón. Y por eso es que recordar, intercambiar, hablar de esa reunión familiar que es la Santa Misa, que convoca a los hijos de Dios, donde el Señor se entrega, nos habla, es, creo, una necesidad. Yo, queridos hermanos, me detengo acá para poderlos escuchar, porque también me quiero alegrar y enriquecer con sus comentarios, con sus experiencias. Sí, padre, buenas noches. ¿Cómo está? Muchas Buenas gracias por noches. esta importante reflexión, interesante. Tenemos primero un par de preguntas relacionadas con los niños, ¿no? Nos hacen primero la pregunta, ¿cómo hacer que los niños le sigan dando la importancia de vida a la Eucaristía después de la primera comunión? Y la otra pregunta es, ¿cómo explicarles a los niños los milagros eucarísticos sin que se asusten, ¿no? Por el tema de la sangre, ¿no? Básicamente esas dos preguntas sobre niños, padre. A ver. En primer lugar, yo creo que este comentario que hacía de este testimonio de lo que ocurre con los niños neonatos, creo que nos sirve para responder a esta qué hacer. No hay que esperar a hablarles de la Eucaristía a los niños a cuando hagan la primera comunión.
Creo que los padres, la iglesia, tan pronto el niño puede entrar en diálogo con los padres, ese diálogo tiene que tener por centro a Jesucristo. Yo les comentaba ayer que muchas veces los padres en este tiempo en que nosotros nos ha tocado vivir, creen que su tarea es entretener a sus hijos, hacerlos jugar. Y eso, si es que los juegos y el entretenimiento es edificante, podría ser algo, diríamos, bueno. Pero hay que tomar conciencia y reconocer que muchos de los juegos, muchos de los juguetes y muchos de los entretenimientos actuales son procesos de mundanización apresurada, precoz e indiscriminada de los niños. Y a veces los padres son los principales, diríamos, promotores de esa mundanización que luego va a limitar y va a quitar la sensibilidad para las cosas sobrenaturales que tienen los niños como don divino. Y entonces, ese punto es muy importante. Yo no sé si es que estoy siendo explícito. Pero yo lo que creo es que los padres tienen que hablarle a los niños de lo que ocurre en la Eucaristía. Y decirle que la Eucaristía se produce un milagro, un hecho sobrenatural, que solo Dios puede hacer. Yo diría, hablarles de los milagros eucarísticos no sería, en mi opinión, algo necesariamente recomendable, sino más bien hablarles del gran milagro que se produce en la Eucaristía. Cada Eucaristía es un gran milagro. Hay una película que hace algunos años se estrenó, que es una especie de una animación sobre la Eucaristía, que yo creo que puede ayudar a que los padres encuentren formas de que los niños de edad muy temprana sepan que cuando van al templo, cuando los acompañan a la Eucaristía, están ante la presencia de lo sagrado, de lo divino, de lo trascendente, de Dios, que merece todo nuestro respeto y que los padres lo adoran y le llaman Señor y se ponen de rodillas. Y eso no pueden esperar los padres a la primera comunión. Eso tiene que ser, diríamos, desde las primeras conversaciones. Apenas el niño empieza a aprender las primeras oraciones y apenas el niño por primera vez va a ir a un templo, los padres le tienen que hacer esa preparación, como para la presentación por primera vez en el templo. Claro, muchas veces eso ocurre cuando son bautizados, a edad muy temprana en que todavía los niños no pueden recibir esas explicaciones, diríamos. Pero ya un niño, yo pienso que 2, 3 años, ya un niño que puede comunicarse con los padres, así no pueda pronunciar un lenguaje fluido, ya puede escuchar, ya puede recibir esas enseñanzas que los padres muy, diríamos, progresivamente le tienen que presentar a sus hijos. De modo que cuando vayan con ellos a la misa, los niños se puedan disponer y no crean que están yendo a cualquier lugar público, que no es algo común, que es absolutamente distinto a todas las otras cosas que ocurren en los otros días. Y entonces los padres pueden ayudar a que los niños comprendan eso, ellos teniendo esa disposición, los hermanos mayores teniendo esa disposición, incluso en el vestido del niño mismo y de los padres. Entonces el niño se va a dar cuenta, yo estoy viendo algo que es
que no es cualquier cosa. Pero cuando los padres no tienen conciencia de la Eucaristía, ellos mismos no tienen esa disposición, claro, nadie da lo que no tiene. Y entonces por eso es tan importante que los padres, que son ministros de Jesucristo en el sacramento del matrimonio, comprendan que el don que el Señor les da en sus hijos es para que esos hijos que son de Dios, así como María y José llevan al niño y lo presentan desde el sacramento del bautismo, en el caso de los padres, luego de la Pascua de Cristo, los padres sepan que esos momentos en que cuando van a llevar al niño por primera vez al templo, es un momento muy importante, que se repite cada domingo en que vuelven a ir a la Eucaristía. Entonces, así cuando el niño llega ya a la primera comunión, ya va a llegar en expectativa. Muchos padres, cuando uno celebra la misa, uno ve que los padres van con sus niños pequeños, todavía no han recibido la Eucaristía, no han recibido la primera comunión, pero los padres van con sus hijos y se ponen ellos de rodillas, y entonces los niños ven a los padres comulgar. Entonces los padres después le tienen que explicar qué está pasando, por qué hacen eso. Y los niños lo van a poder entender. Ahora, nosotros, generalmente los niños, la edad de comunión es alrededor de los 8 o 9 años, ¿no es cierto? Entonces, un niño de 8 o 9 años ya ha tenido la experiencia de pecado. Entonces, los padres tienen que darse cuenta que un niño que ya tiene uso de su libertad, uso de razón, ya está pecando. Y entonces es conveniente que niños, incluso sin haber hecho la primera comunión, puedan empezar a confesarse. Nada se lo impide. De modo que los niños no tengan una experiencia, diríamos, habitual de pecado, así sean pecados de niños. Y entonces de esa manera los niños se van a ir preparando para su primera comunión. Y entonces, claro, van a tener hambre de Dios. Nosotros tenemos testimonios en la iglesia de muchos santos, desde muy pequeños, beatos y santos, que deseaban la comunión vivamente y que muchos de ellos comulgaron incluso por primera vez antes de la edad porque tenían ese deseo. Podemos mencionar a la Beata Imelda, pero podemos mencionar también a Santa Teresita del Niño Jesús, que en sus escritos de niña nos menciona cosas pues admirables para una niña de esa edad, lo que nos hace tomar conciencia y corregir esa idea de que los niños no entienden, que los niños hay que tratarlos en muchos aspectos de fe y de la relación con lo trascendente, con lo divino, como si fueran, entre comillas, incapaces, pero sin embargo simultáneamente son expuestos a los medios de comunicación, a música, a bailes, a ropa, que los hacen ser, entre comillas, como adultos precoces. O sea, hay muchas fiestas infantiles, ahora es común, bueno, con la pandemia, supongo que eso se redujo durante el tiempo de cuarentena, pero es común que en las fiestas infantiles se contraten personas, supuestamente animadores, para que los niños se entretengan, y que sus maneras de entretener pues no tienen nada que ver con la edad, con la inocencia y sobre todo con esa preparación que tienen que tener todas las personas humanas para el encuentro con Dios, que es lo definitivo, lo importante de nuestra vida presente. Entonces yo les comentaría eso en relación a esa pregunta. De repente no es una respuesta inmediata, directa, pero me parece que se necesita que los padres, especialmente los padres jóvenes,
se preparen. Y por eso ya desde novios, ya cuando se casan, ya tienen ellos que preguntarse y decir, ¿cómo vamos a hacer? Si es que recibimos de Dios el don de la paternidad, de la maternidad, ¿cómo vamos a ser esos ministros para que estos hijos de Dios que el Señor nos pone en nuestra custodia sean verdaderamente custodiados y no sean, diríamos, engañados y caer en las redes como ovejas sin pastor? Necesitamos hablar de las cosas de Dios. Yo los exhorto a ustedes en sus conversaciones. A veces los temas de la política, del deporte, de la economía, del entretenimiento, de la farándula, consumen y tenemos una sobreinformación. Pero de las cosas de Dios, a veces eso no es conversación en la familia. Yo creo que hay tantas cosas que necesitamos hablar, conversar, intercambiar, desde la edad más temprana. Esa es mi recomendación. Gracias, padre. Gracias, padre. O sea, la conversión empieza por los papás. Por supuesto, los papás tienen ya esa responsabilidad desde el momento en que deciden formar una familia en Cristo. Pero, claro, la catequesis es para todos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen que intervenir abuelos, tíos, hermanos mayores. Padrinos. Todos tenemos padrinos, esa es su principal responsabilidad. Y tenemos que darnos cuenta, pues, que hay toda diríamos, una ofensiva para que no hablemos del Señor. Entonces hay gente que cree que no, es aburrido, mejor, hay otras cosas más entretenidas. Yo creo que justamente uno cuando se le cruza ese pensamiento por la cabeza, uno tiene que decir, yo necesito confesarme, mi fe no está bien. Entonces, así como ese sacerdote de Praga, decir, yo necesito pues hacer una buena confesión, necesito ir con mayor recogimiento ante el Santísimo, hacer oración, porque mi fe eucarística está debilitada. Gracias, padre. Le comparto una segunda pregunta. A propósito de la emergencia sanitaria que hemos vivido en todo este tiempo, ha habido una división muy marcada, ¿no?, entre los católicos con respecto a la manera de recibir la Santa Eucaristía, ¿no? En la mano, ¿no? Obviamente, y otros, dependiendo de la postura, ¿no?, de recibirlo en la boca y de rodillas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede compartir con respecto a eso? A ver, lo más importante es que nosotros, no solo en el momento de la comunión, sino desde que entramos, salimos de nuestras casas y nos dirigimos al templo, tenemos que saber a dónde vamos, ante quién nos vamos a presentar y qué disposición necesitamos. Y entonces, si nosotros nos preparamos para asistir a la Santa Misa, cuando llegue el momento de la comunión, vamos a darnos cuenta, pues, del inmenso y de la indignidad de recibir don tan grande. Y entonces, ya no lo vamos a recibir, pues, como que estamos recibiendo algo, cualquier cosa, como algo que es, entre comillas, un derecho que reclamo, exijo, sino estaré lo mejor dispuesto en mi momento, ¿no? Porque esa disposición, claro, siempre va y puede mejorar. La Iglesia permite que se pueda recibir la Eucaristía en la mano o que se pueda recibir en la boca. Entonces nosotros decimos, si la Iglesia lo permite, recibir en la mano no es necesariamente algo, diríamos, mal, pero hay formas de recibir en la mano. Y, por supuesto, se tiene que tener cuidado de las partículas,
de hacerlo de la manera de vida. Esa discusión, si es que, ¿qué es más puro, nuestra mano o nuestra boca? Yo diría es una cosa un poco anatómica, ¿ya? Nosotros en general no somos dignos de recibir al Señor. Pero el Señor quiere venir a nosotros. Entonces, el problema es que a raíz de la pandemia, lo que se ha generado es una profunda confusión. Entonces, se ha creído que Jesucristo puede ser vehículo no de bien, de bendición y de vida, sino de enfermedad y de muerte, lo cual yo diría es blasfemo. Y entonces hemos visto a personas, clérigos y también fieles laicos, que han sido confundidos en medio de estos temores a raíz de esta pandemia, que vale el caso mencionar no ha terminado. Y entonces, ante esa situación, se han cometido pues situaciones muy, yo diría, dolorosas, ¿no? Entonces se ha entregado a veces y se ha sugerido que se debería entregar al Señor como si fuera algo, ¿no? Casi como cuando viene ese delivery y entonces, claro, esas son cosas que nos muestran nuestra poca fe. Nos muestran que no tenemos claro o se nos ha olvidado y en consecuencia tenemos que iniciar un camino de conversión, de pedir al Señor que en su misericordia infinita nos aumente la fe eucarística, porque nuestra fe es eucarística. Y claro, a partir de ahí ya toda la discusión que se ha dado, ¿no? Entonces en algunos lugares se han puesto una especie de no sé, micas, los sacerdotes con guantes y cosas de las más, o sea, hay todo un anecdotario, diríamos, de cosas dolorosas. Por supuesto, yo en lo personal pienso que una manera de mostrar el mayor recogimiento es recibir al Señor de rodillas, en la boca, para evitar que haya tanta, entre comillas, manipulación y con mayor recogimiento. Pero esto se ve agravado porque cuando en este tiempo de pandemia, cuando la gente va con mascarilla, entonces se acerca a recibir al Señor y lo quiere recibir en la mano, pero primero quiere recibirlo y pone solo una mano, no de la manera dispuesta, no se ha quitado la mascarilla, y entonces después se quita la mascarilla, lo tiene en una mano, lo pasa de una mano a la otra, y entonces, claro, se ve una cosa como donde la criatura no es consciente del amor extremo del Señor que se pone en nuestras manos, y entonces lo tratamos como si fuera un objeto. Y claro, eso nos daña a nosotros y daña a la iglesia. Y por eso es que este tiempo, ante esta pandemia, pues hemos estado en una situación de una prueba de fe. Además, podemos referir a algunos testimonios de algunos santos, de algunos místicos que nos han hablado de este tema. Y claro, nosotros, como hijos de la iglesia, acogemos lo que la iglesia nos dice, ¿sí? No es, diríamos, no es pecado recibir al Señor en la boca o en la mano, pero tiene que ser de la manera bien dispuesta para que después las personas se puedan purificar. El sacerdote, luego de que da la comunión, se purifica, tiene cuidado de las partículas. Y la comunión nosotros la recibimos, no es que la tomamos, porque eso es la manifestación de que es un don gratuito que se nos da, que nos entrega el Señor.
Claro, este es un tema amplio. Yo sé que de repente muchas personas tienen muchas cosas que mencionar, pero yo les mencionaría eso para que podamos cada quien en oración seguir profundizando sobre esta realidad. Gracias, Padre. Gracias, padre. Acá tenemos también una pregunta que hace referencia al catecismo. Tiene una pequeña introducción, lo voy a leer. A ver. Dice, padre, el catecismo dice que la Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana y que quienes han sido bautizados y confirmados participan por medio de la Eucaristía con toda la comunidad en el sacrificio mismo del Señor, dando a entender que la primera comunión debería ser el último sacramento de iniciación. ¿Por qué entonces se suele hacer la confirmación después de la primera comunión y no antes? Hay casos de algunas diócesis en el extranjero que han revertido el orden de estos sacramentos a como era hace mucho tiempo. Esa es la pregunta, padre. Sí, en realidad, antes del concilio, se recibía primero la confirmación y luego la Eucaristía. Y entonces diríamos, eso es una norma eclesial, ¿ya? No es una norma divina. Entonces, la Iglesia, el Papa, el legislador, tiene autoridad para producir esos cambios. Y pueda ser que en lo que venga se pueda regresar a esa antigua práctica. Pero en general nosotros sabemos que en los sacramentos se nos entrega el Señor y siempre se nos entrega totalmente. Ya desde el mismo bautismo. La Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, porque todos los sacramentos están ordenados a la Eucaristía. La Eucaristía tiene, diríamos, en su misterio el que nosotros reconocemos la presencia sustancial del Cristo vivo, resucitado, glorioso. Y entonces es para celebrarlo, para comulgarlo, para adorarlo. Y claro, necesita un crecimiento espiritual. Yo por eso les decía que eso no se produce automáticamente. Requiere, diríamos, una iluminación de nuestra conciencia que se produce cuando nosotros tomamos claridad sobre lo que celebramos. Y entonces, muchas veces nosotros queremos comulgar en la mesa eucarística sin comulgar en la mesa de la palabra. Y entonces no tenemos una atención, no guardamos lo que el Señor nos dice, no lo escuchamos, y entonces no nos disponemos, no arde nuestro corazón para recibirlo después sacramentalmente. Entonces, recordar que hay esas dos mesas, recordar que la misa, la Eucaristía, no es simplemente recibirlo en comunión, sino que para recibirlo en comunión, el Señor mismo nos prepara. El Espíritu Santo nos prepara. Y entonces, claro, en este pasaje de Maús, de los discípulos de Maús, queda muy claro. Entonces, ¿es algo que está supeditado al orden de los sacramentos o está más supeditado a nuestra disposición y a nuestra conciencia de que todo lo que nos impide estar en comunión con el Señor
afecta nuestra vida de fe, nuestra vida en el Espíritu. O sea, nosotros hemos normalizado muchas veces los pecados. No, nosotros a veces, yo cuando administro el sacramento de la confesión, encuentro que las personas se confiesan muchas veces de lo mismo y parece que creen que la confesión es un trámite para recibir la comunión. Y no se dan cuenta que es un encuentro personal con el Señor, donde vamos a nacer de nuevo porque nos hemos enemistado, porque hemos dañado el tesoro que el Señor ha escondido en nosotros, que hemos vendido, que hemos pretendido vender o intercambiar por cosas vanas. Eso es esa grandeza del Dios en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre. Hay una pregunta que nos hacen los esposos que no han podido contraer matrimonio por religioso, ¿no? ¿Algún consejo para poder tener una comunión? Los esposos que Que están no en han podido, matrimonio civil y no correcto. han recibido el sacramento del matrimonio. Lo primero es que tienen que recibir. ¿Por qué no lo han recibido? Si es por negligencia, si es porque es dejadez, si es por motivos económicos. O Y vueltos a casar. claro, no se debe a un impedimento, ¿no? Entonces, todos esos esposos que de repente, por la mundanización, por esta dinámica de esta fe, esta tibieza que se ha extendido dentro y fuera de la iglesia, entonces lo primero que hay que decirle a esos esposos, que si no lo han recibido, deben recibir el sacramento del matrimonio. En tanto no lo reciben, lo que deben de hacer es oración, no dejar de ir a misa, deben de prestar mucha atención a la liturgia de la palabra y hablar de las cosas de Dios. Y pedir que alguien les ayude para que descubran, comprendan la grandeza del sacramento del matrimonio y así lo puedan recibir. Y entre tanto, hacer comunión espiritual. Hacer comunión espiritual. Pero encaminado todo a lo más pronto posible recibir el sacramento del matrimonio. Porque es un sacramento tan grande que yo diría, alguien que le dicen, esto es lo que el Señor quiere hacer en ustedes, y que lo rechace diciendo que tiene fe, en realidad no tiene fe. Entonces, yo creo que falta mucho testimonio y mucha catequesis sobre el sacramento del matrimonio. Claro, esa tarea es, en primer lugar, una tarea del testimonio que deben de dar los esposos, los que han recibido el sacramento, que como les he mencionado ya, es un sacramento que se celebra todos los días, mañana, tarde y noche. Y entonces los esposos tienen que ser conscientes y vivir en la presencia del Señor. Gracias, Padre. Y tenemos acá una de las últimas preguntas. Nos dicen, ¿qué le podemos responder a los protestantes que muchas veces, en son de casi de burla, ¿no? Nos acusan de que somos casi caníbales, ¿no? Porque nosotros creemos que en la comunión está la carne y la sangre, ¿no? Del Señor. Entonces, ¿qué podemos responder ante esto? Yo diría, en primer lugar, no hay que pensar que nosotros con un debate intelectual vamos a lograr que personas
que no han logrado crecer en la fe para reconocer la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, lo vayan a hacer simplemente en una discusión, entre comillas, teológica, doctrinal. Eso requiere, en primer lugar, que nosotros hagamos oración por esas personas. Porque nosotros sabemos que están en el pecado y en la ignorancia. Y que en su soberbia y arrogancia dicen tonterías como las que se han mencionado, ¿no? Bastaría invitarlos a que lean con atención, en oración, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Pero, claro, si es que nosotros no acompañamos esa recomendación con nuestra oración, y oración con María, y con nuestro testimonio de vida, entonces, claro, va a ser difícil. Ahora, si son familiares, si son amigos, si son personas, diríamos que nosotros tenemos cercanía, entonces yo diría con mucha paciencia, hacer oración y poco a poco ayudarlos, porque definitivamente están en un gravísimo error. Es más, el mismo Señor responde a esa pregunta cuando en Cafarnaún, en el mismo capítulo 6 del Evangelio según San Juan, los discípulos le dicen a Jesús, estas palabras son duras. Cuando Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, se produce un punto de inflexión. Jesús inicialmente, luego de la multiplicación de los panes, cuando lo están buscando para quererlo hacer rey, él primero les va a hablar del pan de vida. Y entonces en ese momento la gente se entusiasma. Quieren, ¿qué tenemos que hacer para recibir ese pan que da vida? Y entonces Jesús les empieza a decir que Él es el pan de vida, que Él es el pan que ha bajado del cielo, que no fue el maná, que no vino de Moisés, sino vino del Padre, sino que Él es el verdadero pan. Pero inmediatamente en algún punto, no recuerdo exactamente el versículo 16, si no me equivoco, del capítulo 6, Jesús empieza a hablar de que ese pan es su carne y que es su sangre y que hay que comer su carne y beber su sangre. Eso no lo dice la iglesia, eso lo dice Jesús. Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, si es que alguien les dijera, no, que estos son caníbales y se burlan, hay que decirle, eso no lo dice la iglesia, eso lo dice Jesús, aquí está. Lee tal capítulo, tal versículo. Y entonces que le discutan a Jesús, que se burlen de Jesús. Pero definitivamente, pues, es ignorancia. Entonces, esos discípulos, Jesús sigue hablando y les parece un discurso duro, palabras duras. Los judíos, sabemos nosotros, ni siquiera bebían sangre de animales. Y Jesús les está diciendo su sangre, su carne. Y Jesús deja que se vaya. Jesús no lo retiene diciendo, no, mire, este es un lenguaje figurado, estoy hablando en simplemente como ejemplos. No, los deja que se vayan. Y es más, les pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí donde en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, Pedro responde, ¿no? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, claro, nosotros tenemos que comprender que la palabra es el verbo, es la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado en María. Y que Él nos ha hablado con palabras humanas para revelarnos la verdad. Y si no la entendemos es porque el Espíritu Santo no está siendo acogido por nosotros.
Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y la última pregunta, un poco va dirigida para los que sí creemos que Jesús es en la Eucaristía, pero ¿qué hacemos para que nunca perdamos el asombro? Yo diría que nosotros tenemos que descubrir que nuestra vida es eucarística. Es decir, que nuestra vida es una Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. Entonces, primero tenemos que reconocer nuestro pecado. Reconocer la misericordia y el amor de Dios que se abaja, se anonada. Viene a nuestro encuentro, nos habla. Y entonces yo tengo que escuchar esas palabras que el Señor me dice todos los días. La palabra precisa en el momento indicado, que hace que mi corazón arda. Entonces yo descubro que no es algo meramente humano, que yo no voy buscando a criaturas, sino me voy a encontrar con el Señor, con el Creador, con el Dios unitrino, y que cada vez que voy a la misa voy al cielo. Estoy ya en el cielo. Y que descubro que eso está en mí. Entonces, es tan grande el misterio que no hay cómo rutinizarse, no hay cómo banalizarlo, a menos que nosotros vayamos simplemente mecánicamente, rutinariamente, o con la soberbia inmensa de creer que ya sabemos. Y entonces no nos damos cuenta de la distancia y de la grandeza de lo que se nos está dando. Que definitivamente la vida presente queda corta para terminar de gustar tanta gracia. Pero definitivamente es un don de Dios. Entonces, ese don hay que pedirlo, hay que prepararse para ir a la misa y sobre todo hay que retirar todos los obstáculos. Y el principal obstáculo es el pecado. Bueno, gracias, Padre. Gracias por esta reflexión muy enriquecedora y que nos prepara para vivir este domingo del Corpus Christi con mayor amor. Sí, pero no Ahora solo esperamos este domingo, sino todos los todos los días que días. acudamos a la Así es, Eucaristía. ¿Ya? así es, Padre. Y nosotros saber que nosotros cada vez tenemos que ser una imagen más, diríamos, más visible, más transparente de la presencia de Dios en nosotros. Como dice, que se note, ¿no? Que se note. Gracias. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre. Gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres eres entre entre todas las todas. mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, queridos hermanos, y aprovecho de la ocasión para desearles por este medio a todos los padres presentes, todos los padres en sus familias, un feliz Día del Padre, por haber recibido ese don del Señor, de ser partícipes de algo que es solo propio de Dios, que es dar vida, procrear, pero que sepan que esos hijos que el Señor les ha dado no solo son para la vida natural, sino que para que participen de la vida sobrenatural, de la vida divina que el Señor nos ha dado. Y como San José, son custodios de ese tesoro junto con sus esposas. Que sean padres que den testimonio de fe y que en compañía de todos sus seres queridos pasen un feliz domingo y que no dejen de acudir a la Eucaristía. Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. Gracias, Gracias, Padre. Padre.
Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Gracias a todos Gracias, ustedes. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre. Gracias a bien, todos Padre, ustedes. porque es un Padre espiritual. Gracias, Padre. Gracias. Buenas noches a Gracias, todos, Dios bendiga. hermanos. Gracias, Padre, gracias. Padre. Muy Dios amable. los bendiga. Gracias, Gracias a Dios, Padre. gracias a ustedes. Adiós. Hasta la próxima. Gracias, Dios Padre. mediante. Gracias, Padre. Nos reencontramos el jueves próximo. Gracias. Gracias.